en detalle. Las últimas pandemias, incluido el COVID-19, no son enemigos nuevos para la humanidad. Sin embargo, la manera de erradicarlo sí ha cambiado mucho gracias a la labor de los científicos y los médicos. Para profundizar sobre este tema, tenemos aquí en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz. Buenas noches. Gracias, Carlos, y buenas noches para toda nuestra audiencia. Las enfermedades contagiosas han tomado tanto protagonismo en la humanidad que hasta mediados del siglo XIX la edad promedio de una persona era solo de 29 años, a diferencia de los 72 años en la actualidad. Y esto en gran medida gracias al avance de la medicina. Sin embargo, haciendo referencia especialmente en el siglo XXI, antes de la llegada del COVID-19, otros virus ya habían dejado constancia del peligro que estos representan para la supervivencia de la humanidad. El mundo se encuentra en una emergencia sanitaria por la viruela del mono. Y la Organización Mundial de la Salud activó este sábado una emergencia de salud pública de alcance internacional para tratar de contener el brote de viruela del mono. Esto en medio de la crisis provocada por la persistencia de la pandemia del COVID-19. Y si bien las estadísticas de mortalidad han disminuido, para la Organización Mundial de la Salud y para los epidemiólogos, el virus del COVID sigue presente. El Comité de Emergencia sobre el COVID-19 se reunió el viernes de la semana pasada y concluyó que el virus sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional. Sin embargo, antes de estas dos emergencias sanitarias, a inicios del siglo XXI, otros virus ya habían asaltado a la humanidad. Originada también en China, en noviembre de 2002, la epidemia de SARS eventualmente se extendió por 26 países a lo largo de 8 meses, dejando 8.098 casos confirmados y 774 muertos. En principio se dijo que el coronavirus era menos letal que el SARS de 2002, en 40 días ya superó las víctimas de su antecesor. Por su parte, el primer brote de MERS fue registrado en Arabia Saudita en abril de 2012. Y aunque, a diferencia del SARS-CoV, el síndrome respiratorio del desierto todavía no ha podido ser erradicado. Más de 8 años después, el número de casos confirmados es de nada más 2.494 en 27 países. Como explican algunos expertos, el primer coronavirus fue derrotado con las mismas medidas ahora empleadas para tratar de frenar el avance del COVID-19, como el aislamiento social, las cuarentenas, etc. Y en este caso surgió efecto gracias a que con el SARS-CoV los pacientes mostraban síntomas antes de volverse contagiosos. Otro virus que aún genera temores al mundo y especialmente en África es el ébola, una enfermedad cuya aparición data de 1976 y que actualmente afecta a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur respectivamente. Desde el 2014 se registran casos de este virus en toda el África Occidental. Tan solo en ese año, casi el 40% de las personas que contrajeron el ébola fallecieron. Esto debido a que no existía ningún tratamiento específico contra el ébola y hasta hace poco fue que se desarrolló una vacuna, aunque eso no ha impedido que desde el 2014 hasta el 2022 hayan aparecido más de 15 nuevos brotes en la República Democrática del Congo. ¿Qué pueden esperar las millones de personas en el mundo? ¿Un brote epidémico o pandémico? Según sea su magnitud, está siendo afrontada con los mecanismos que se conocen: tratamientos médicos, farmacéuticos y los protocolos sanitarios. ¿Qué garantiza que algún virus desaparecido vuelva a surgir en las condiciones actuales? La pandemia del COVID-19 ha demostrado que, aunque la comunidad científica tiene la tecnología, el tiempo de respuesta puede ser determinante para salvar la vida a millones de personas. Para entender el impacto que han tenido estos virus en la humanidad, así como otros, vamos ahora a revisar los números. Empezamos con los datos del coronavirus, una pandemia que ya lleva casi 3 años cobrándose la vida de millones de personas y parece no detenerse. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, desde el inicio de la pandemia, el total de infecciones cifra en más de 579 millones de personas. El número de decesos supera los 6.500.000 y hay casi 5.000 millones de personas totalmente vacunadas, lo que representa el 62% de la población mundial.
Con respecto al ébola, su mayor propagación se produjo en África Occidental entre 2014 y 2015, con más de 28.000 casos y 11.000 muertes. En este 2022, la República Democrática del Congo ha presentado tres brotes, el último terminado el 4 de julio. Vale precisar que durante la ola de contagios por la patología, la letalidad estuvo entre el 25 y el 90%, mientras que las cifras de personas vacunadas ascendieron a 2.104 personas, entre ellos 302 contactos con pacientes positivos y 1.307 trabajadores sanitarios. En Afganistán, específicamente en la provincia de Zabul, actualmente están viviendo una epidemia de cólera que hasta la fecha ya se ha cobrado la vida de 12 personas y ha infectado a más de 6.000. La infección se registró por primera vez en el distrito de Shahoy, en Zabul, hace 2 meses. Con respecto a la viruela del mono, ya decretada como emergencia de salud pública internacional, hasta el 29 de julio hay más de 18.000 casos en 78 países, con 5 muertes reportadas en el continente africano y otras 5 distribuidas en España, Perú y Brasil. En Estados Unidos, Reino Unido, Europa y otros países ya han aprobado el uso de la vacuna Imvamumex. Uno de los principales problemas para contener o desaparecer la propagación de estos virus es el control que ejercen las potencias mundiales en la investigación científica y en la industria farmacéutica, un escenario que presenciamos recientemente con la desigual distribución de las vacunas contra el COVID-19, pero que también se observa con la sospechosa aparición de otras infecciones que anteriormente ya habían sido eliminadas. Uno de los mayores impulsores a la propagación de distintos virus, así como de su aparición, es el propio ser humano. Los países más pobres del mundo se preguntan si los países ricos realmente piensan en lo que dicen cuando hablan de solidaridad. La distribución desigual de las vacunas no es solo un escándalo moral, sino también es autodestructiva económica y epidemiológicamente. A nivel internacional, yo creo que aquí hay una lección que no sé hasta qué punto estamos entendiendo, Mario. La pandemia no es un problema de un país o de otro país o de otro país. Es un problema global. En la medida en que no pensamos globalmente cómo distribuir las vacunas de manera equitativa, proporcionada, para que llegue a la población del mundo, entonces estás dejando que el virus viva. A casi 3 años de la llegada de la pandemia del COVID-19, el continente que presenta más personas vacunadas totalmente es Europa, seguido por Norteamérica y un poco más rezagado el territorio de Sudamérica. Sin embargo, en el extremo opuesto se encuentra África, donde apenas el 20% de la población ha recibido las 2 dosis, un escenario que le permitió al virus fortalecerse con otras variantes. Varios países del sur de África se han visto aislados por restricciones impuestas alrededor del mundo, con las que se intenta detener la propagación de la variante Omicron del coronavirus descubierta en Sudáfrica. África ha sido una región propicia a la expansión de enfermedades por su aislamiento económico y social. Aparte del ébola, la malaria es otra infección que se encuentra en el continente más pobre del mundo. La Organización Mundial de la Salud le ha pedido a los países que se movilicen y comiencen a distribuir tratamientos de prevención contra la malaria al tiempo que continúa el brote de COVID-19 en África subsahariana. Esta enfermedad, también conocida como paludismo, dejó en 2020 más de 240 millones de contagios y 627.000 muertes. El deterioro de los sistemas de salud públicos en Europa y Estados Unidos han provocado la reaparición de la malaria, cuando se pensaba que se había eliminado por completo. Y es que la tercerización de la medicina y la privatización de los sistemas de salud públicos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa están provocando que muchos no acudan a tiempo a la consulta médica. Por ejemplo, un estadounidense gasta $5.000 anuales en promedio, mientras que un seguro médico oscila entre los $7.000 a los $20.000. Un aumento del 740% desde 1984. La expresión del capitalismo en el control de los países potencias sobre las industrias farmacéuticas no es el único beneficio que presentan los virus para su expansión. También está la deforestación y el comercio de animales salvajes que, según un documental denominado La fábrica de pandemias, hecho por la periodista francesa Marie-Monique Robin, ayuda a la proliferación de enfermedades que mutan para pasar de los animales salvajes a los hombres.
Frente a este escenario, es válido preguntarse, ¿está la humanidad preparada para una pandemia más contagiosa y mortífera? No es extraño que grandes magnates del capitalismo, como el estadounidense Bill Gates, ya predecía una pandemia en el 2015. Si hay algo que mate a 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus altamente contagioso. La pregunta ya está sobre la mesa y esperemos que no tenga que llegar otra pandemia al mundo para obtener la respuesta, sino que con las experiencias ya obtenidas, las grandes potencias económicas del mundo se den cuenta que si se enferma uno, todos estamos en peligro. Con esto me despido. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Muchísimas gracias, Alejandro, con tu repaso en detalle sobre si la humanidad estará preparada o no para el surgimiento de una nueva emergencia sanitaria como esta, y también hay que tomar en cuenta lo que fue el descubrimiento reciente de los biolaboratorios en Ucrania en el contexto de la operación especial rusa, y en el cual se reveló que Estados Unidos y el Pentágono venían desarrollando algunos patógenos con propósitos de guerra. Bien, antes de hacer nuestra pausa, repasamos nuestros puntos de contacto en las redes sociales. La de este servidor en Twitter es @soyarellán, en Instagram como Soy Carlos Arellán, en Facebook Carlos Arellán y en TikTok @soyarellán. Menester también para que Alejandro repase sus puntos de contacto. Mis cuentas son en Instagram como Soy Díaz Alejandro, en Instagram Díaz Bonet y en Twitter como Soy Díaz Bonet también. Una confusión porque eres nuevo en Twitter ahorita, ¿no? Correcto, soy nuevo. Bueno, corresponde hacer nuestra primera pausa con nuestro acostumbrado micro camino al Mundial Qatar 2022, cuando restan 111 días para el comienzo del evento futbolístico más importante del planeta. Y al terminar este material, la pausa.